10:50 en la República Argentina. Nos vamos a meter en un nuevo segmento, en otro segmento de análisis. ¿Por qué? Porque hace poco más de un mes ganaba en la República Oriental del Uruguay. Asumía, bueno, porque ya había ganado el año pasado. Asumía Yamandu Orsi en la República Oriental del Uruguay. Y hace mucho que no hablábamos con el tocayo, Nico Centurión, a quien ya tenemos del otro lado, investigador, analista, colega, que también supo tener su programa aquí en Radio Trinchera y a quien le agradecemos nuevamente por estar conectados con nosotros unos minutos. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos y todas por ahí? Siempre es un placer salir por Trinchera. Bueno, a ver, ¿cuál sería la primera evaluación de este primer mes, poquito más de un mes, de la asunción de Yamandu Orsi? Que dicho sea de paso, y haciendo una salvedad importante, fue uno de los pocos que defendió las Malvinas en la cumbre de la CELAC ante la... ¿cómo decirlo? El olvido argentino de defenderlo. Sí. Eso es un punto rescatable. Por un lado, también te tiro otra, fue uno de los pocos en salir a legitimar y a reconocer la victoria de Noboa en Ecuador, ¿no? Así que para empezar es para ir viendo un poco en la tónica en que va a ir, que ya anticipo cómo va a ir, digamos, jugando el gobierno uruguayo, ¿no? Yo no sé si recuerdan ustedes, hace 5 años, capaz es mucho, pero lo conversamos acá, ¿qué estábamos hablando, por ejemplo, a 45 días de asumir la calle Pou, el gobierno de la calle Pou? ¿Qué discusión estábamos teniendo? Estamos discutiendo sobre la LUC. Estamos discutiendo 500 artículos que ya lo venían preparando, que ya lo venían lanzando, incluso con la pandemia, ¿no? A 13 días de asumir, el 13 de marzo del 2020, se viene la pandemia del COVID-19, cuarentena, lo de la libertad responsable, que eso también concitó un montón de cuestiones, pero ya estábamos hablando de la LUC, que incluso la LUC la lanzan, porque ya la tenían pronta, y ni siquiera fueron capaces de agregar algún artículo que tenga que ver con la pandemia como para maquillarlo un poco. ¿De qué estamos hablando ahora del gobierno de Yamandu Orsi? Salvo lo de las últimas horas que tuvo que renunciar una ministra, prácticamente de nada. No hay algunos anuncios rimbombantes, o por lo menos ni siquiera rimbombantes, sino importantes para la población, algo que dé un shock, que digas, bueno, hubo un cambio de gobierno. Incluso con la elección del ministro de Economía, que lo conversamos acá justamente, no hay grandes similitudes. Habla de desindexar los salarios, obviamente estuvo en contra de la reforma de la seguridad social. Hay un montón de cuestiones que no quiero sonar, no quiero trosquearla, como se dice, que son todos los mismos, son todos iguales, porque no lo son, lo subrayo. Ahora, ustedes lo vieron con Milei y todo, y en Latinoamérica, cuando un gobierno que no despierta expectativas, no despierta esperanza, y más que venís golpeado, ¿no? Venís golpeado por un gobierno como fue el de la calle Pou, y bueno, el pueblo y la gente precisa un sacudón y un cambio, más con el déficit que se descubrió que fue mucho más del que había anunciado la calle Pou. Uh-huh. Un escenario que, como ya hemos visto en otras oportunidades, parece que en un primer momento los gobiernos progresistas de esta segunda oleada, si queremos llamarle así, podemos hablar desde Alberto Fernández hasta Boric, hasta, bueno, con todos los matices y todas las contradicciones que hay, incluso el gobierno de Lula, les está costando muchísimo hacer cambios que sean significativos, que incluso también me parece que tiene que ver con lo que está terminando de surgir, que son más coaliciones que gobiernos de un partido único, más allá de que, por lo menos en Uruguay, en las últimas décadas, esto fue históricamente así, que es una coalición, el Frente Amplio, pero les está costando como dar ese paso para empezar a desandar, por lo menos en materia de política pública, lo hecho por gobiernos de derecha. Tal cual. Sí, yo creo que hay una falta de perspectiva de horizonte. Yo creo, por ejemplo, en el caso puntual del Frente Amplio, pero coincido con la visión general, se puede hablar también del gobierno de Arce en Bolivia, etcétera, como una falta de perspectiva de horizonte. En el caso puntual del Frente Amplio, podemos ver el programa es muy bueno, tiene un montón de cosas muy destacables, muy encomiables y cosas que uno puede coincidir y que quizás algunas hasta capaz pueden ser un poco de avanzada,
pero luego a la hora de aplicarlo cuesta un montón por las condiciones generalmente que dejan los otros gobiernos, y luego, bueno, primero también por el sistema en el que estamos, pero tampoco debe ser excusa, pero también después falta un poco que hay una desconexión entre la dirigencia y las bases, entre la dirigencia y el programa, ¿no? Y ahí se generan esto que bueno, uno capaz puede preguntar. Pasó también, por ejemplo, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, antes de que ganara la calle, que uno preguntaba, bueno, cuáles habían sido los logros, cuáles eran las perspectivas, y todo quedaba como medio truncado, ¿no? Medio que uno realmente decía, no generaba una emoción, una esperanza, que también me parece está bueno meter esos determinados conceptos, como se habla muchas veces de volver a enamorar, de volver a generar esperanza, porque también genera un poco eso. Porque por el otro lado pasa lo mismo, a veces se genera un estado de ánimo de odio, de rencor, de inseguridad, de que todo está mal, que todo se está prendiendo fuego, cuando no es tan así. Bueno, y ahí juegan otros factores. ¿A qué voy con esto? Es que no hay eso, una desconexión entre la dirigencia, entre la militancia. Podemos verlo ahora también con lo que pasó con el pedido de renuncia de Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda, que por un lado una defensa acérrima, ¿no? Por el otro, y por el otro gente también diciendo le están haciendo el juego a la derecha. Bueno, pasa esto en los gobiernos progresistas. Creo que están muchas veces queriendo mirar que no son la derecha, queriendo decir somos mejores, o en realidad no somos tan malos como estos, y no se dedican a mirar futuro, no se dedican a construir ni organización, ni perspectivas un poquito, ni siquiera te hablo postcapitalista, ¿no? Pero por lo menos que realmente le den vida digna a los trabajadores y a las trabajadoras. Nico, en relación a esto que planteas, digo, quizás un mes y medio es poco tiempo para hacer un análisis o evaluar una perspectiva de cambio después de lo que fue el gobierno de la calle, pero ¿sentís que se puede llevar adelante el programa del Frente Amplio, o que quizás con las condiciones que hay hoy sea complejo? Las condiciones marcan que va a ser complejo. Ahora, siempre falta o hay el tema de la voluntad política, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar ustedes que están con el tema de la deuda pública, y que nosotros lo trabajamos acá con la Red Internacional de Cátedras sobre el estudio de la deuda pública, con el doctor Ramiro Chimuris. Siempre lo que ha pasado a lo largo de la historia es el tema de la voluntad política, que siempre se dice no se puede pagar, o hay que pagar, o no se puede hacer. Bueno, lo llevo a terreno de Uruguay. Es el tema de la voluntad política. Sí, capaces apresurado, decir, bueno, no se notan cambios, qué está pasando, son 5 años, etcétera. Ahora, repito lo que decía al principio, ¿cómo estábamos hace 5 años con la calle Pou? Pisando el acelerador a fondo. Vinieron con una LUC, vinieron con un propósito, con un objetivo bien claro, que lo hicieron antes de asumir el gobierno, decir, bueno, queremos esto. Y en el medio metieron un montón de cosas, que estamos discutiendo si se hacían los chorizos clandestinos en la carnicería, o que se entraban $100.000 sin que nadie pregunte nada al país, y después miren todo lo que pasó con el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero en Uruguay. O sea, sí, es bastante prematuro, pero si nos vamos a comparar siempre mirando no somos como la derecha, bueno, capaz en esta habría que copiarlo un poquito y decir, vamos más a fondo. Por lo menos en la forma, por lo menos decir, bueno, acá llegó un nuevo gobierno y que se sienta, y eso no está pasando. Uh-huh. Relacionándolo o tratando de ligarlo con lo que sucedió hace algunos días nada más en la elección en Ecuador, y con parte de lo que hemos charlado en algún momento también que sucedió en Argentina, y que empieza a generarse o empieza a quedar cada vez más claro que hay un problema de proyectos. Se discute muchas veces nombres, y que también se ve en la política doméstica argentina en este último tiempo, sobre todo en la interna que tiene el peronismo. Hay una disputa de nombres más que en ponerse de acuerdo en 5, 6, 7, 10 cosas que sean un proyecto que vuelva a intentar enamorar, que vuelva a intentar conseguir o sumar voluntades para avanzar en un destino común, bla, bla, bla. Podemos tirar 10.000 ejemplos. ¿Crees que en parte, más allá de que el correísmo, Luisa González, vienen denunciando fraude, crees que puede haber algo también de eso dentro de lo que pasó en Ecuador? En este caso, te traslado la pregunta de región,
pero me parece que es un signo de época quizá, de lo que fueron los primeros progresismos. Sí, no, es tal cual, es un muy buen ejemplo. Justamente, por ejemplo, enganchando con lo de Uruguay, el Frente Amplio no pasa eso que capaz primero los nombres y después, sino que siempre se habla de programa, se va con un programa único. Ahora, también, como te digo una cosa, te digo la otra, como diría Mujica, y después se da una pequeña vuelta y también se le echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque tuvimos un candidato, por ejemplo, como Daniel Martínez, que dijo, bueno, el programa del Frente Amplio no es vinculante o no voy a hacer tanto como se dice así. Se han hecho comentarios también por parte de Carolina Cosa y Yamandu Borsi que bueno, sí, pero vamos a ir viendo. Entonces, bueno, también se va muñequeando un poco. Hay un programa, hay un proyecto que se tendría que respetar. Obviamente yo no soy tan obtuso porque las situaciones van cambiando y el contexto también, ¿no? Pero sí, yo creo que pasa eso en Ecuador, es un claro ejemplo. Bueno, también tenés supuestamente a la izquierda, quizás, como se dice, más radicalizada, lo que sea, después votando por Lazo. O sea, a la gente realmente que no está empapada en el día al día, no sé, o ustedes, por ejemplo, yo he visto, lo he seguido, la discusión de Cristina con Axel, que si desdoblan, que no desdoblan. La gente de a pie, y no es por desmerecerla ni subestimarla, pero el que no está en el día a día, esas cosas no lo enganchan. Al contrario, lo eyectan de la política. ¿Qué va a pasar? Pero aquellos no estaban con esto y ahora ¿por qué lo votan a aquel? Y no habían dicho que en realidad se odiaban y esto, bueno, es que sí, la cosa muchas veces es más sencilla y capaz eso no tenemos que venir a plantear postcapitalismo ni una comuna de París de vuelta, sino capaz cosas más concretas, más sencillas. Por ejemplo, acá en Uruguay el costo de vida es carísimo, sigue siendo carísimo. Bueno, vamos a apuntar una canasta básica que sea accesible. Bueno, si el día de mañana te tenés que meter con las grandes empresas, con la oligarquía nacional, con la burguesía nacional, que es chica pero existe, bueno, demos la discusión, pero por lo menos es más fácil en vez de decirle no, vamos a meter en la oligarquía, sino que el pan y la leche sean más baratos en un país donde hay 4 vacas por persona. Creo que por ahí podría empezar la cosa. Nico, como siempre, gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender también cómo viene la mano del otro lado del Río de la Plata. Siempre abiertos los canales y los micrófonos de esta radio para seguir compartiendo y analizando lo que sucede allí en Uruguay o en cualquier otro lado de la región. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes como siempre y vamos arriba. Abrazo para Nico Centurión, colega analista uruguayo, que supo tener también su programa aquí en Radio Trinchera, La Quinta Pata, si no me equivoco se llamaba el programa que hacía Nico Centurión con algunos colegas más de allí, de la República Oriental del Uruguay. 11 horas 3 minutos, nos pasamos un poquitito, vamos a hacer una breve tanda y a la vuelta seguimos con la segunda hora de este programa número 6 de Marcha de Gigantes. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria,